Ok, estamos resolviendo el parcial número 2 que les habían hecho. Ya resolvimos el ejercicio 1 y 2. Ahora vamos a resolver el ejercicio 3. Este es muy interesante. Veamos el enunciado. Dice, una pelota se lanza hacia arriba desde el techo de un edificio y se lanzó con un ángulo de 30 grados por encima de la horizontal y con una rapidez de 30 metros por segundo. El punto de lanzamiento es 55 metros arriba del suelo. Aquí está el edificio. Y hay tres preguntas. ¿Cuánto tiempo toma la pelota en golpear el suelo? Hasta aquí. La velocidad antes del impacto o en el impacto. Y el alcance recorrido en X. Aquí hay que tomar en cuenta algo que es muy, pero muy importante. Vean lo siguiente. Este es algo distinto a los que habíamos hecho ya, porque ahora sí es un tiro parabólico completo, ¿sí? Pero con la gracia de que estamos en la azotea, en la terraza, lo más alto de un edificio, ¿verdad? Entonces aquí el ejercicio se compone en dos partes, jóvenes. Vamos a ver si nos aguanta un zoom más para explicárselos bien. Vean, esto es un tiro parabólico normal. Una velocidad inicial, un ángulo dado y nada más. Pero como estamos con una altura adicional, el ejercicio se comporta o lo podemos analizar desde dos partes. Primero, se lanza y alcanza su altura máxima. ¿Qué significa que alcance su altura máxima? Significa que hasta ese punto se lanzó con un ángulo de 30 grados. Esta velocidad sí tiene componentes X y Y. ¿Sí? Tiene una componente en X y una componente en Y. Pongámosle aquí, componente en X. Vamos a hacerlo un poco más finito. Componente en X y componente en Y. Ok, siguiente. ¿Qué significa el punto de altura máxima? Significa que en ese punto la velocidad en Y ya es cero. Hasta ahí hago la velocidad del impulso inicial de 30 metros por segundo. La gravedad lo fue frenando hasta que lo detuvo completamente. Y a partir de entonces el objeto empieza a caer. A partir del punto de altura máxima del tiro parabólico normal, de aquí en adelante es una caída libre. ¿Por qué no cayó directamente en línea vertical? Porque la componente en X del vector velocidad se mantiene. ¿Sí? Entonces, esta componente en X sigue y sigue constante, no varía en su magnitud, en toda la trayectoria horizontal. Por eso es que el objeto se sigue desplazando en el eje X hasta el momento del impacto. Llega el momento del impacto, de igual forma, esta es la velocidad final, tiene su componente, pero el vector velocidad tiene una componente en X y tiene una componente y el ángulo dado. Aquí ahora no nos preguntaron el ángulo, solo quieren la distancia a la que llegó, nuevamente esta distancia, desde la base del edificio hasta donde cayó, hasta donde fue el impacto. Nos piden también el tiempo de vuelo, cuánto tiempo estuvo en el aire la pelota. Estuvo en el aire el tiempo de subida, recuerden el concepto de tiempo de subida del tiro parabólico y luego se le suma el tiempo de la caída libre hasta llegar al punto del impacto. Entonces el tiempo de vuelo va a ser el tiempo de subida más el tiempo de la caída libre.
¿Qué más, qué más, qué más? La velocidad del impacto y el alcance horizontal. Ya no me piden los ángulos, solo la magnitud. Ok, empecemos. Nuevamente, tenemos una altura, pero no es la altura total, es la altura del edificio. 55 metros. Tenemos la altura máxima del tiro parabólico, no la tenemos. Tenemos la componente en X, si la tenemos es 30 por el coseno de 30 grados. Y eso nos da, saquémoslo de una vez. 30 coseno de 30 me da 25,98. Ya con acortado, 25,98 metros por segundo. ¿Cuál es la componente en Y de la velocidad? 30 seno de 30. Eso nos da 15, la mitad. Y otra cosa, por eso, por tanto, la velocidad inicial es de 30 metros sobre segundo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Solamente eso me da. Ahora sí, por eso coloqué aquí las dos formulitas. El legajo de fórmula de tiro parabólico y la de la caída libre. Ok. Tiro parabólico. Altura máxima. Vea, aquí me está cuál es la altura máxima del tiro parabólico. Entonces, vamos a encontrar. Y como habrán deducido, la caída libre va a ser la altura del edificio más esta altura máxima. Pongámoslo por aquí. Altura de caída libre. Solo de caída, pongámosle. Va a ser la altura del edificio más la altura máxima que nos da el tiro parabólico. Ok. Y me indica que la altura máxima en el tiro parabólico es de, está dada por la fórmula de la velocidad inicial en y al cuadrado dividido 2g. Como ya tengo la velocidad inicial en y, serían 15 elevado al cuadrado dividido 2 por 9,8. 15 al cuadrado serían 225. 2 por 9 serían 19,6. Entonces 225 dividido 19,6 y 11,47959184 metros. Vamos a tomarlo con un décima nada más. Entonces tenemos que la altura máxima del tiro parabólico, pongámosle por aquí tiro parabólico, es de 11,5 metros. Ok, entonces ahora sí, vamos separando los conceptos. La altura de la caída libre va a ser la altura del edificio más la altura máxima encontrada. Es decir, los 55 metros del edificio más los 11,5 metros del tiro parabólico. Y nos da 66,5 metros. Eso ni siquiera nos lo preguntaron, creo. O sea, ¿cuánto tiempo la pelota no pierde el suelo, la rapidez y el alcance? Ok, muy bien.
Entonces ahora voy con el tiempo. ¿Qué me sirve el tiempo de vuelo? Porque el objeto estuvo en el aire a partir de que fue lanzado, siguió su trayectoria, llegó a caída libre y todo ese tiempo fue que se desplazó en X, la velocidad en X, es decir, los 25,98, casi 26 metros por segundo, va a ser constante en toda la trayectoria. Entonces, ahora necesito conocer ese dato. Entonces, veamos qué formulitas tengo. Tengo el tiempo de subida en el tiro parabólico. El tiempo de vuelo ahora va a ser igual al tiempo de la subida del tiro parabólico más el tiempo de la caída libre. Es decir, el tiempo que subió hasta 11,5 metros y el tiempo que cayó desde los 66,5 metros. Encontremos el primero, tiempo de subida. El tiempo de subida, aquí está la formulita, es la velocidad en y inicial dividido la gravedad. Del tiro parabólico. Entonces eran 15 dividido 10, 9,8. Ya está multiplicándolo por 2. 15 dividido 9,8 me da un valor de 1,53. 1,5306 1,2245 segundos. Entonces el tiempo de subida del tiro parabólico es de 1,53 segundos. Ok, hacemos una línea delgadita. Ahora vamos a calcular el tiempo de la caída libre. Tiempo de caída, póngale nada más. El tiempo de caída va a ser desde que cae de la altura de los 66,5 metros. Entonces tenemos que usar esta formulita. Vean, caída libre. Tendríamos que usar esta. Porque necesito calcular el tiempo. Entonces, velocidad inicial en y por tiempo. Velocidad inicial en y por el tiempo. Y una vez más, porque aquí un medio, si no estoy mal, de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Verifiquemos la fórmula, si la noté bien. Ahí está. Como es caída libre, este es 0. Solo que aquí voy a encontrar el tiempo de caída, pero esta es la fórmula de la altura. Pongámosla por aquí para separar los conceptos. Este es h. Entonces, nuevamente vean, t va a ser igual, de una vez calculémoslo, como la raíz de 2h dividido g. Y aquí despejamos el tiempo al cuadrado. Este 2 pasa a multiplicar a la h. Esta g pasa a dividir. Y como no me interesa el cuadrado, sino que me interesa la raíz cuadrada. De ahí la fórmula. Entonces el tiempo de caída va a ser igual a la raíz de 2 por 66,5 metros dividido 9,8. Esto es la raíz cuadrada de, solo quiero verificar la altura. Sí, 66,55 más 11, 66,5.
2 por 66.5 dividido 9.8. Y me dice que la raíz de 13.57, 142.857. Entonces, el tiempo de caída sería la raíz de eso. Raíz cuadrada de ese valor. Me da que es 3.6839.41988. Es decir, aproximadamente tiempo de caída es 3.68 segundos. Entonces ya tengo ese dato también. Pongámosle una línea delgadita. Qué belleza. Ahora sí, el tiempo de vuelo es el tiempo de subida más el tiempo de caída. O sea, 0.45 creo que era el de subida. ¿Dónde está el de subida? Ah, no, 1.53 era el de subida. 1.53. 1.53 más 3.68. Eso nos da un tiempo de vuelo de 1.53 más 3.68. 5.21 segundos. Es decir, el tiempo de vuelo es de 5.21 segundos. Ya tengo el tiempo que estuvo en el aire, que era aquí una pelota, ¿verdad? Vean, si se dan cuenta, son datos que no me pidieron, pero sí era importante conocerlos. Ah, bien, tiempo, ya sí me lo pidieron. Tiempo que llegara al suelo. La velocidad en el impacto y el alcance X. Como ya conozco el tiempo de vuelo, ya conozco cuánto se desplazó en X, es decir, respecto de la base del edificio. El delta X o X. X o delta X, si se quiere, va a ser igual a la velocidad en X inicial por el tiempo de vuelo. Es decir, eran 25.98, si no estoy mal, por 5.21 segundos. Veamos, veamos, veamos. Según era 25.98. Sí. Esto es igual a 25.98 por 5.21. 135. Ahora sí se fue más lejos. Punto 3558. Podríamos tomarlo aproximadamente como 135.36 metros. No, no vale la pena porque si hubiera sido un 39 aquí todavía. Pero 35.36 metros. Ya tenemos la distancia, 135.36 metros respecto de la base. ¿Y qué otra cosa era? La magnitud a la velocidad del impacto. ¿Verdad?
Ajá. Entonces. Recuérdense el vector velocidad al impactar va a llegar más o menos así. Y los datos me dan el resultado, si es qué tan adecuado estuvo el dibujito que hice. Esta es la componente en X. Esta es la componente en Y. Este es el ángulo que formó. Ese no me lo están pidiendo. Entonces, recuérdense que ahora la velocidad con la que impactó el suelo, vamos a darle un zoom aquí para, es caída libre, ¿verdad? A partir de aquí, en caída libre, hasta llegar al suelo. Es decir, la, la componente en Y es con la que llega aquí al momento del impacto, desde la caída de 66.5 metros, y la componente en X sigue siendo el 25.98. ¿Se dan cuenta qué fórmula me va a servir? Me va a servir, ¿cuál me va a servir? ¿Conozco la altura? Sí. ¿Conozco el tiempo? También. Aquí recuérdense que es el tiempo de caída. Hagámoslo con esta. Velocidad inicial. Recuerden que vamos a determinar la componente en Y. Esta, ¿ve? Si se quiere ver como tiro parabólico sería esta. En cuenta la misma fórmula. Ahí estamos. Ok. La componente Y. La componente Y de la velocidad va a ser la velocidad inicial en Y más dos veces la gravedad por la altura. Así es en la caída libre, porque la caída libre ahí estamos. Entonces, esta es cero, aumento de la caída libre. Tenemos entonces que la componente en Y va a ser igual a dos veces la gravedad, que es 9.8 por la altura de 66.5 metros. Y este es al cuadrado, perdón. Antes, si no, este es al cuadrado. Ok. Entonces la componente en Y al cuadrado de la velocidad es, ¿cuánto nos da 2 por 9.8 por 66.5? 1303.4. Ok. Entonces, la raíz cuadrada de ese valor nos da 36.10. 36.10. 26.3. 148 metros sobre segundo.
Entonces la componente Y podemos dejarla en 36.10. Ahora, la magnitud del vector velocidad, de una vez empezámoslo, como la raíz cuadrada, la componente en X al cuadrado, más la componente en Y al cuadrado. La componente en X será 25.98 al cuadrado. Y el cuadrado de 36.10 sería este valor de 1303.4. Entonces la velocidad va a ser este valor más 25.98 al cuadrado, 1978.3604. Nos da un resultado de 44.478.76.347. Ya tocó la pizarra. Aproximadamente 44.5 vamos a ponerle. Entonces, y con eso contestamos las preguntas. Veamos cuáles eran las preguntas. Vamos aquí al cuadrito. No lo noté. Aquí, pongámosle. ¿Cuánto tiempo tomó la pelota en golpear el suelo? Eran todo el tiempo de vuelo. Eran cuánto, 5 punto y algo, 5.21 segundos. ¿Cuánto tiempo le tomó? 5.21 segundos. La velocidad al instante del impacto eran 44.5 metros por segundo. La distancia en X, hoy, ¿qué hice? Ya, metros sobre segundo. Alcance horizontal, 135 creo que eran. 135, aquí está. 5.36. 135.36 metros. Por supuesto, lo colocan aparte una respuesta. Inciso A, tal cosa. Inciso B, eso. Y inciso C, ese otro dato. Solamente serían estos los tres ejercicios resueltos. Vamos a regresar con un video luego de la explicación básica de los ángulos, que me interesa que les quede bien claro. Entonces, con permiso, espero les sea de utilidad esto para repasar.